Bienvenidos al encuentro de la comunidad de coaches esenciales, donde hoy tenemos el placer y el honor de contar con Alberto Beuchot, coach PCC por la ICF, para hablarnos de filosofía y coaching. Alberto, amigo y colega, es un referente en coaching. Comparte con nosotros una mirada muy alineada con el coaching esencial, profunda, rigurosa y disruptiva. Estoy segura de que será una charla muy inspiradora. Gracias de nuevo, Alberto, por aceptar nuestra invitación. Lo quieran llamar, yo lo llamo el otro, distinto a mí, pero semejante, ¿no? Pueda hacerse las preguntas a través de nosotros que no quiere o no puede hacerse. Y cuando no quiere hacerse es motivo de una ceguera voluntaria. Y cuando no puede hacerse es motivo de una ceguera cognitiva, ¿sí? Y este par de cegueras de las que nos hacemos cargo nosotros, solamente podemos hacerlo porque nosotros mismos hemos sido sometidos a través de otros o de uno mismo a un proceso de autoconocimiento, de un proceso de vuelta al centro, y que por eso sabemos las dificultades que puede enfrentar otro al emprender este camino de vuelta a su centro. Esta metáfora de vuelta al centro, obviamente no es mía, ¿sí? Es un asunto que abreva de la filosofía y de la psicología. Voy a ver primero de la filosofía. Ustedes saben que hay un autor griego que ahora cada vez más se duda de su existencia como un ser humano individual, que es Homero, ¿sí? Homero, este poeta, este bardo griego antiguo, que tiene un par de libros que hablan precisamente de esto. El primero de ellos es la Ilíada, este viaje de los griegos a Ilión, a Troya, como nosotros la conocemos, si fuera de su propio centro existencial como cultura, a ir a pelear una batalla contra los troyanos. Este libro dura aproximadamente 10 años, pues, ¿no? Y acaba con la victoria de los griegos sobre los troyanos. Este caballo de Troya que entre las murallas de la ciudad y que a fin de cuentas acaba permitiendo esta conquista del extranjero que somos nosotros y cada uno de ellos, que equivale a matar al dragón de las historias, digamos, tradicionales del folclore, ¿no? Y una vez habiendo vencido a nuestro propio dragón, habiendo matado a nuestro propio ego, emprendemos el camino de vuelta, que es el segundo libro, la Odisea, o el periplo de Odiseo de vuelta a Ítaca, al encuentro con su alma, con su otra mitad, que es Penélope. Y cuando Homero narra que Ulises regresa a las costas de Grecia, regresa sin barco, sin tripulación y completamente desnudo en el cuerpo, ¿no? Y haber salido de casa y haber regresado a casa es lo que Joseph Campbell narra en su genial libro que se llama El héroe de las mil caras, lo que conocemos por el monomito, que es este viaje de descubrimiento del ser humano que tiene que hacer para salir de casa y regresar a casa de vuelta el mismo pero distinto. Es decir, en una vuelta de tuerca superior, que si nosotros la vemos desde la parte de arriba, veríamos un círculo en donde regresamos al mismo punto de origen. Sí regresamos al mismo punto de origen, pero como bien decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni la persona que se baña es la misma. Voy a abundar un poco más en esto ahora hablando desde la psicología profunda, y por profunda me refiero no a la psicología freudiana, sino a la psicología junguiana, ¿sí? Nosotros tenemos 4 grandes escuelas de psicología, básicamente, una de ellas de origen freudiano, ¿sí? Esta escuela psicoanalítica, basada en el eros y tánatos y la pulsión de la madre y el padre, etcétera. No voy a abundar mucho en esto, no quiero aburrirlos en este sentido. Después tenemos a la psicología junguiana de los arquetipos, ¿sí? Una psicología del inconsciente colectivo, subconsciente colectivo, ¿sí? Una psicología un tanto oscura y profunda, ¿no? Que el enemista con Freud y hace que
que rompan su relación de años. Después tenemos a una escuela norteamericana, que es la escuela conductista behaviorista skinneriana, ¿sí? Que básicamente lo que sucede dentro de la cabeza es una caja oscura, que no sabemos qué sucede, y lo que importa es el alimento, el input y el output en cuanto a conductas. No es casual que haya surgido en Norteamérica esto, ¿no? Y finalmente una escuela humanista, ¿sí? Representada por Carl Rogers, ¿no? En donde trata de recuperar este ser del ser humano. Pero hay una nueva tendencia, que es la transpersonal, por Stanislav Grof, por Ken Wilber, por diversos autores, incluso también Chris Bolívar en este caso, que marcha hacia allá, que ya no habla de lo subconsciente, oscuro y oculto, sino de lo supraconsciente, aquello que está más allá, espiritualmente hablando. Y con esto no quiero negar ninguna de las corrientes psicológicas, sino unir las tres, y básicamente nosotros entendemos, hablo también por Chris y por mí, si me lo permite, que el coaching es un intento no de formar una nueva escuela psicológica, sino de poder unir lo inconsciente, lo consciente y lo supraconsciente. Quizá tenemos una ambición muy grande, pero bueno, eso es lo que nos une. Y regresando a esta idea de salir de casa o salir del centro y regresar al centro, ahora desde la psicología, voy a hablar de la salida del centro como un aspecto necesario de todo ser humano, reflejado también ahora en este caso en los mitos religiosos de la humanidad. En el caso del judeocristianismo, es la caída del paraíso, esta salida de Adán y Eva después de haber comido del árbol que está en el centro de este paraíso, esta tierra ignota, que en ese entonces le estaba prohibido y era el árbol del conocimiento, pues, ¿no? Que es el mismo árbol de la vida. No son dos árboles distintos. Pero el ser humano requiere probar de ese árbol del conocimiento, y cuando prueba del árbol del conocimiento es cuando distingue y se ve a sí mismo como desnudo. Es decir, cuando distingues que surge la mente racional, característica del ser humano a nivel de la conciencia media, y en ese caso es arrojado del paraíso porque la conducta racional, calculadora, egoica, separadora, diabólica en el sentido griego de la palabra, que es diabolos, todo aquello que separa y divide, ya no puede estar en el paraíso, ya no puede estar en este estado supraconsciente prístino de desidentificación consigo mismo y con la identificación con el todo, pues. Es decir, no es ningún pecado y no es ninguna lacra el haber salido del paraíso. Es el periplo, el trayecto que tiene que hacer todo ser humano, en este caso Ulises, ¿no? Odiseo, que sale de Grecia y se va a Troya. Y entonces, al salir del centro y recorrer este círculo para llegar a la circunferencia, a la periferia, nos separamos de nosotros mismos. Nos separamos de la divinidad o del vacío cuántico fluctuante, o como ustedes lo quieran llamar en su propia disciplina, y entramos en el mundo del sufrimiento provocado por la desidentificación, a lo que Buda también llamaba uno de los grandes sufrimientos del ser humano, que básicamente lo nombra cuando se da cuenta de que el ser humano muere, enferma y es pobre, y etcétera, pues, ¿no? La caída está no en la salida, sino en la identificación con la nueva condición del ser humano y haber perdido, haber sido desmemoriado, ¿sí? Desmembrado de nuestra condición original, ¿sí? Lo que Platón llamaba anamnesis, ¿sí? Amnesis es la pérdida de la memoria de quienes realmente somos, y la anamnesis es hacer el camino de vuelta a casa, ¿sí? Es recordar, volver a pasar por el corazón, por cordis, esta palabra latina que sitúa lo fundamental del ser humano no en el cerebro, sino en el corazón. Entonces, el regresar a casa implica pasar de la razón
a la intuición, ¿sí? Es decir, rescatar esta facultad cordial cognitiva del ser humano que ha sido abandonada, porque la razón y la intuición no pueden convivir una con otra, porque la razón es apabullante, es controladora, ¿sí? Y al darnos cuenta, en esta parábola del hijo pródigo, que está en uno de los evangelios, el hijo pródigo que sale de casa se da cuenta de pronto que está comiendo con los cerdos, que está comiendo lo que comen los cerdos con los cerdos. Ustedes saben que el cerdo es prácticamente el único mamífero terrestre que no tiene cuello. Es decir, su anatomía no le permite más que mirar lo que tiene frente al hocico. Entonces su visión es muy limitada. No puede mirar hacia arriba, no puede voltear la cabeza hacia arriba, en este caso hacia su propio centro, pues, porque su anatomía no lo permite. Y entonces en este pasaje, en griego, este hijo sufre una metanoia, ¿sí? No es un arrepentimiento como se traduce al latín en la Biblia a través de la Vulgata, ¿no? Bueno, de la Septuaginta y luego su traducción a las lenguas vulgares. No es un arrepentimiento en este sentido de culpa, es un volver en sí. Es decir, más allá, meta, nous, más allá de esta mente calculadora racional, y entonces se da cuenta que está mejor en la casa del Padre, donde sus sirvientes comen mejor que él, los sirvientes del Padre, que son todas estas facultades egoicas, estos sirvientes que deberían estar a nuestro servicio, pero tomaron control de casa, ¿no? Y decide regresar, emprender el camino de vuelta. Y esto sucede en el ser humano, o debería suceder alrededor de los 40 años, 35, 40 años. Es decir, lo que sucede es que no regresamos a casa. Seguimos construyendo este ego racional más fuerte cada vez, basando nuestro hacer en un tener y no en la construcción de un ser profundo. Y esto es dado, por supuesto, tampoco es culpa del ser humano individual. Estamos inmersos en un sistema que niega todo lo que tiene que ver con el regreso a casa. Porque el día que regresáramos a casa todos, el sistema económico en el que vivimos se derrumba, ¿no? Porque no nos permitiría ya vivir en esta insatisfacción permanente del ser que procuramos satisfacer a través del tener, ¿no? Esto es un lugar común, ¿no? Que tampoco voy a abundar mucho en esto, pero esta vuelta a casa es fundamental para el todo ser humano. Si todos regresáramos a casa, ¿sí?, que sería la tendencia natural, pues no tendríamos la necesidad de psicología, de filosofía y menos de coaching. Es decir, a la hora que el ser humano intuye que su lugar no está aquí, entonces el regreso a casa se vuelve el nirvana o se vuelve la salvación judeocristiana, ¿sí?, por parte de un redentor. Y esto es importante porque voy a hablar de, bueno, yo soy cristiano ortodoxo, ¿no? Cris es budista, tenemos un colega en nuestra asociación que es sufí. A fin de cuentas, lo que importa es la unidad trascendente de todas las religiones, no las formas variadas en el rito y el mito, que lo único que hacen es separar. Cuando todos los santos de las diferentes prácticas religiosas se encuentran unos a otros, lo único que hacen es hacer esto. O sea, entienden que cada uno de ellos llegó a la cima de la montaña por su propio camino. Pero si nos basamos en la ley mosaica, tenemos 10 mandamientos. Y cuando hace su aparición Cristo, figura histórica o mítica, y ambas lecturas son perfectamente coherentes, ¿sí?, ambas lecturas son correctas y verídicas, dice a los escribas y a los fariseos: ustedes tienen letra muerta, no entran al reino de los cielos ni dejan que los demás entren. Porque si nos fijamos en la razón de un código moral sin el sustento espiritual, no sirve de nada. No nos permite el regreso a casa. Nos permite no matarnos entre nosotros, pero es lo mínimo que podremos esperar de una conducta mosaica legista, ¿no? Y cuando alguien le pregunta, dice, bueno, ¿cuántos mandamientos hay? Y él les dice 2, que no tienen nada que ver con los 10 mandamientos de las tablas de Moisés. Les dice 2. El primero de ellos es: amarás a la divinidad con todo tu corazón
tu cerebro y tu voluntad. Es decir, con tu ser, con tu hacer y tu tener, completito. No hay un amor intelectual, pues, ¿no? Racional que me permita acercarme a esto. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no le dice el tercero y la conclusión lógica de estas dos, porque aquel que tenga oídos que entienda y aquel que tenga ojos que vea, ¿no? Porque la conclusión es esta, porque el prójimo, tú y la divinidad son uno solo. Es decir, cuando logres la desidentificación con tu razón y logres vencer al diabolos separador, ¿sí? Y logres vivir una vida con símbolón, simbólica, el opuesto de diabolos es el símbolón. Cuando logres vivir una vida simbólica, tú, el prójimo y la divinidad se vuelven uno solo. Y entonces ese es el regreso a casa. Ya estás en casa cuando esto suceda, pues. Y esto es interesante porque entonces el mundo psicológico, el mundo filosófico y el mundo espiritual se vuelven uno solo. Dicho de otra forma, el ser humano en los albores de su incepción como raza humana era fundamentalmente espiritual. No había esta desidentificación con el cosmos. Nosotros los llamamos primitivos porque tenemos una visión al revés. Y luego tuvo que surgir la filosofía para hacerse cargo de esto. El amor a la sabiduría, que la filosofía antigua, en los presocráticos incluso, después ya tiene, vaya, el último eslabón en este sentido es Platón, después Aristóteles empieza a ser cada vez más racional, etcétera, etcétera. La filosofía presocrática era fundamentalmente espiritual. La filosofía era una metodología y una forma de vida que procuraba que el ser humano regresara a casa. No era esta filosofía de ahora que se estudia en las escuelas, este diletantismo racional verdaderamente inútil, estéril, diría yo, ¿no? ¿Sí? Tenía otro carácter, tenía el carácter de poder ser espiritual, pues. Y lo que Jung básicamente hace, aunque se centra en lo subconsciente, en la parte de los demonios del ser humano, tenía esta intención de llegar a esta supraconciencia, pero no lo logra. Se queda en esta oscuridad fundamentalmente. Y ahora lo importante es la psicología transpersonal, que abreva fundamentalmente o tiene dos objetivos. Yo diría la conexión en este plano existencial de todo lo que vemos, pero también la conexión en otro plano existencial con lo que no vemos. Es decir, procura ligar lo inmanente con lo trascendente, ¿sí? Yo, por supuesto, cuando me formé como coach y en la escuela en la que me formé y con la persona con la que me formé o las personas, negaban lo espiritual y lo llamaban la deriva metafísica. No necesito decir más, ustedes ya podrán intuir a quiénes me estoy refiriendo, pero esto de la deriva metafísica iba en contra de hacer un coaching racional, ¿sí? Y evidentemente yo ahora suscribo el ir en contra de hacer un coaching racional, ¿sí? De hecho, el segundo de mis libros, y en un momento dado puedo poner en el chat o se lo mando a Cris para que lo haga más adelante con ustedes. Ustedes pueden descargar mis libros en PDF gratis, donde hablo sobre hacer coaching desde la hermenéutica y la fenomenología. Y aquí remito otra vez a la filosofía griega. Para el griego, el ser humano tiene tres componentes. Lo que llamaban ellos el soma, ¿sí? O lo que nosotros llamaríamos el cuerpo. Tenían otra palabra para cuerpo, pero era sarx, ¿sí? De ahí la palabra sarcófago. Esto es interesantísimo regresar al mundo griego con la etimología de las palabras. El sarcófago es aquel instrumento que devora la carne muerta. El soma es esta carne viva, de ahí nuestra palabra somatizar, ¿no? Tenían por ese lado ese componente, el soma, con su propia lógica. El cuerpo tiene su lógica y hay que satisfacer la lógica del cuerpo. Durante muchos siglos el judeocristianismo negó el cuerpo y ya sabemos los excesos que esto derivó. Lo que niegas por un lado tiene su válvula de escape por otro.
y al cuerpo no se le puede negar, ¿no? Vivimos en este mundo a través del instrumento que es el cuerpo, pero no solamente tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, ¿sí? Soma. Después tenemos un siguiente nivel que es la psique o el alma para nosotros, ¿no? Y esta psique tiene su interfaz con el cuerpo, es la razón. La razón es eminentemente instrumental y está al servicio del cuerpo. Cuando yo abro el refrigerador por la mañana y veo que me gusta tener 4 litros de leche de almendra y nada más tengo 2, pues la razón me dice, tu cuerpo va a requerir en unos días más otros 2 litros de leche, voy al supermercado y los compro. Esa es la razón, ese es el objetivo de la razón, ¿sí? La razón no llega al misterio del ser humano porque no está diseñada para eso. Es una de las tantas facultades cognitivas, pero no más, ¿sí? Y hoy día se ha adueñado de todo el espectro cognitivo del ser humano, porque está al servicio del ego y el ego se adueña de todo, no tolera otro distinto a él. Pero la psique también tiene una interfaz con un elemento superior a ella, que es lo que los griegos llamaban neuma, con P, pneuma, ¿no? Que es el espíritu. Y ahí la palabra neumático, ¿no? Vulgarizándolo, pues el neumático viene de este aire que sopla donde quiere y a voluntad y no le rinde razón a nadie, pues. Y entonces cuando nosotros tenemos el neuma, su interfase con la psique es la intuición, ¿sí? Que la intuición es mucho más allá del me late que esto no está bien o me late que está bien. No, esta es una vulgarización de la intuición. La intuición es de lo que se hace cargo la fenomenología. Aprender o conocer de golpe. Y ese conocimiento de golpe se llama gnosis, ¿sí? A diferencia del episteme, que es el conocimiento a través de la razón. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestra civilización? Que el cuerpo es el que rifa, el cuerpo es el que rige, y una parte del alma, que se llama mente, es la que nos rige. Pero la otra mitad de la psique, hacia su conexión con el neuma, ha sido eliminada de un plumazo en los últimos 300 años. Yo diría 300 años, un poco más, desde el Renacimiento europeo. El Renacimiento que nosotros, los seres humanos, alabamos como el epítome de la salida del oscurantismo medieval. La Edad Media no tenía de oscurantista nada, tenía seres profundamente espirituales. Vaya, nadie en su sano juicio podrá negar que las catedrales románicas y góticas son el espíritu de la Edad Media, pues. Y es este templo de vuelta donde se juntaron todas las artes. Y para poder acceder, en un momento más hablaré de eso, al conocimiento espiritual, la catedral era el templo, ¿sí? Y el Renacimiento entonces deja de lado todo eso, coloca al ser humano en el centro. Recuerden la escultura del David de Miguel Ángel, es el retrato de Lorenzo de Medici en esta arrogancia fundamental de estar parado desnudo frente a un enemigo, calculándolo con la vista, ¿no? Claro, evidentemente no podemos decir que el arte de Miguel Ángel sea banal, pero no importa la forma, lo que importa es qué hay detrás de todo esto. Y a partir del Renacimiento, que son los orígenes del sistema capitalista o comunista, para si le quiere ver por otro lado, es la misma burra, nomás que revolcada, pues, el ser humano pierde su conexión con el cosmos. El ser humano se erige en su propia divinidad y perdimos la otra mitad de lo que los griegos llamaban un ser humano completo. Entonces, en este sentido, ¿qué pretende el coaching? Al menos desde como lo entendemos nosotros, y nosotros los incluye a ustedes en este caso, por supuesto, lo que pretende es ayudar al que tengo enfrente a emprender el camino de vuelta a casa, no importa cuál sea el dilema que suscriba, y por lo tanto, a ver, cualquier dilema que suscriba el que tenemos enfrente tiene diferentes lecturas. Desde la lectura más superficial y más racional, de decir, no sé si independizarme o seguir en esta empresa, o no sé si casarme o no casarme, o no sé si elegir este vestido para ir a tal boda o no,
A través de las preguntas que hace el coach, y esto, yo recupero la hermeneusis del coaching, ¿sí? Es decir, todo coach no solamente hace fenomenología suspendiendo su humanidad, porque tampoco puede ni le corresponde, pues. Lo que sí suspende son los juicios calificativos sobre el otro como persona, ¿sí? Y no dice, ay, esta mujer que no sabe distinguir entre un vestido y otro, o cómo no casarse. Eso se suspende, pues. Pero lo que no puede suspender son las diferentes interpretaciones del cuerpo, de la psique y del espíritu, o de la infraconsciencia o subconsciencia, conciencia y supraconsciencia. Porque si no, las preguntas que hacemos no van llevando al coachee y ofreciéndole como regalo nuestra interpretación hacia niveles más profundos de su propio entendimiento. Y esto no se puede hacer si no se es un hermeneuta. El ser humano interpreta. Estamos en un mundo de 3 dimensiones e interpretamos. Lo que no podemos es imponer nuestra interpretación al coachee, pero sí podemos ofrecerle como regalo y decir, oye, a ver, si yo te hago esta pregunta, ¿qué descubres de ti? O si yo te hago esta pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu concepción de ser humano y qué tiene que ver esto con el vestido que estás eligiendo para tu boda o no? Claro, estoy sobresimplificando, no podemos hacer ese cuádruple salto mortal en hacer esa pregunta de entrada porque desquiciamos al otro, ¿sí? Pero en un proceso de ir llevando, la otra persona empieza a descubrir en sí misma dónde vienen sus dilemas fundamentales y quizá vengan de su no pertenencia a un sistema familiar, estoy hablando de constelaciones, o quizá vengan de su identificación a ultranza con uno de los eneatipos, estoy hablando aquí del eneagrama, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, haciendo fenomenología y hermenéutica al mismo tiempo y brincando de un lado a otro, podemos ir llevando, conduciendo a la persona a que encuentre cuál es su dilema fundamental en su momento particular en el que se encuentra. Es decir, dicho de otra manera, podemos ayudarlo a emprender el camino de vuelta a casa. Y al emprender el camino de vuelta a casa, y no estamos seguros que en esta vida lo vamos a lograr, ¿sí? Lo que importa es lograr esa metanoia, ¿sí? Y cambiar de dirección para no seguir dando vueltas en la periferia, ya con eso es una gran ganancia. A la hora que él emprende el camino o ella emprende el camino de vuelta a casa, van surgiendo dilemas más profundos y se van resolviendo los que obedecen estrictamente a la razón, porque van surgiendo la intuición como guía de camino. ¿Por qué digo esto? ¿Quién guía a Dante en su Divina Comedia? Dante, otro iniciado fundamentalmente a matacaballo entre la Edad Media y el Renacimiento, escribe su Divina Comedia, que son los 3 cantos que corresponden a cuerpo, psique y espíritu, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Quién guía a Dante en sus primeros periplos? Virgilio. ¿Y Virgilio quién era? Un poeta romano que supo combinar la razón con la intuición. Hay un libro extraordinario de Hermann Broch que se llama La muerte de Virgilio, que les recomiendo. Lo escribe en la cárcel, en esta cárcel nazi, pues, ¿no? Y es esta muerte de Virgilio. Todo el libro, que es así de grueso, habla de los últimos momentos de la muerte de Virgilio cuando se acerca a casa. Pero ya Virgilio no lo puede acercar al paraíso. ¿Quién lo acompaña entonces? Beatriz, el alma purificada. Porque ya Virgilio en su razón no puede acompañarlo. Y el equivalente de Virgilio es Juan el Bautista. A Juan el Bautista se refiere Cristo como diciendo las siguientes palabras. En el mundo de los hombres es el más elevado, pero en el mundo de los cielos, es decir, en un nivel de conciencia superior, ocupa el nivel más bajo. Por eso Juan el Bautista anuncia a Cristo. Y cuando digo Juan el Bautista y Cristo estoy, Juan el Bautista anuncia y representa el grado más alto que la razón puede acceder. Ya no llega más allá. Y anuncia un nuevo nivel de conciencia que viene. Juan Bautista anuncia la metanoia de un nivel distinto de conciencia, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar que esté allá arriba flotando, pues es un nivel de conciencia superior.
Y entonces, en ese sentido, es la salvación de cada uno de nosotros si aprendemos a desarrollar o a preparar el terreno para que la conciencia crística surja en nosotros, o la conciencia búdica, o la conciencia de Mahoma. Recuerden que Mahoma, ¿sí?, se manifiesta eh, eh, con una frase que dice, hay dos yihads o lucha santa en el ser humano. La pequeña yihad o es contra los infieles haciendo la guerra, había que hacerlo para poder unificar a todas las tribus de la península, es decir, no había otra manera de poder unificar esto, pero lo que importa, decía Mahoma, una vez vencidos los enemigos afuera, es la gran guerra santa dentro de cada uno de nosotros, que es la identificación con Alá, ¿sí? El impronunciable, ¿sí? Esta aspiración de Allah, jalar aire y sacar aire, que son las dos sílabas del nombre de Dios, pues, que también dentro de la tradición budista e hinduista, cada vez, bueno, más que nada hinduista, más que budista, cada vez que la divinidad exhala, se genera el universo, y cuando la divinidad inhala, es el camino de vuelta a casa de toda la creación completa. Y nosotros como microcosmos tenemos que salir de casa y regresar a casa. Visto así y planteado así, no hay pecado, no hay arrepentimiento, hay una asunción de vida. Hay que asumir que el ser humano es un ser humano que nace perfecto, pero imperfecto al encarnar, y le toca a él y a ella completar la creación. Y el coaching, en ese sentido, nos gusta verlo así, es un instrumento, entre otros, para ayudar a completar la creación del ser humano y finalmente regresar a casa. No muchas escuelas de coaching forman así. No muchos procesos de coaching se llevan así. Yo fundamentalmente, y lo comento aquí, está Cris, ella me guió en mi proceso para obtener mi PCC. Y platicábamos en un momento dado, ¿por qué no obtengo yo el MCC? Porque no lo voy a hacer a través de determinada institución. Y en este proceso con ella yo me di cuenta de esto, y tampoco me interesa mucho obtener el MCC, pues con esto no lo digo para ustedes, pues. Pero en esta vida a mí me tocó llegar hasta aquí llego. Y no hay más allá de. Ahora, tanto Cris como yo y como ustedes, tenemos prácticas de coaching con empresarios, con empresas y demás, y de alguna manera tampoco está peleado, porque cada uno de nosotros ha podido acomodar esto de la mejor manera como ha podido internamente. No sé cómo lo ha hecho Cris, yo lo he hecho, y a lo mejor no es la manera correcta, pero me deja satisfecho y tranquilo en este momento. ¿Sí? A lo mejor dentro de unos 3, 4 años vuelvo a entrar en otra crisis, que es el siguiente paso en mi camino de vuelta, y digo el coaching al carajo y se acabó. No lo sé. Pero ahorita, en este momento particular que estoy con ustedes, que es el único momento que existe, ¿sí? Para mí es un placer y un privilegio poder hablar de esto. Y lo que yo planteo es una manera de ver las cosas. No es la manera. Es una manera de poder, yo como persona, a través de lo que escribo, de lo que hago, de lo que pinto, poder creer que me estoy acercando de vuelta a casa. Y en este camino de vuelta a casa, regreso a Ulises. Es un camino muy difícil. Ulises se enfrenta al cíclope, a Circe, se enfrenta a las sirenas que cantan y que se tiene que amarrar al mástil del barco para no caer en la tentación. Pierde a toda su tripulación. Es un camino, el camino de vuelta a casa es un camino de sufrimiento. Si el camino de salida es un camino de sufrimiento, el de regreso es más todavía. Y de ahí Harry Potter, que no es otra cosa más que el recrear este camino del héroe. El Señor de los Anillos, en donde Frodo tiene que tirar el anillo y regresar a casa. Ustedes saben, esto es interesantísimo. Hay 3 personajes en El Señor de los Anillos: Frodo, Sam y el Gollum. El Gollum, este personaje contrahecho que quiere el anillo, es el cuerpo, es Soma. Son los apetitos del cuerpo. El personaje de Sam es el espíritu, el que nunca deja a Frodo. Siempre lo acompaña.
Y Frodo es la psique, que se debate a veces entre el Gollum y Sam, y se mueve entre el apetito del anillo del cuerpo y se mueve entre liberarlo del espíritu. Pero al final, tanto el Gollum como Sam se quedan y Sam acaba eliminando al Gollum y quedándose habiéndolo integrado en ese mismo, y despierta en la Tierra Media en su cama, rodeado de todos sus alter egos, Gandalf, el rey, los enanos que representan la tierra, los elfos que representan el espíritu, y se da cuenta y termina la serie él tomando un barco hacia el Finisterre, hacia el horizonte, hacia la puesta del sol, porque ya está muerto Frodo a la Tierra Media. Ya no pertenece con sus colegas. Ya se venció a sí mismo, llegó a su centro y se despide. Tanto J.J. Tolkien como el autor de las Crónicas de Narnia son profundamente cristianos y digo profundamente cristianos, es decir, profundamente budista y profundamente taoísta y profundamente hinduista y profundamente islámico sufí. Todos hablan de lo mismo. Yo pregunto, ¿dónde están ustedes? Porque donde estén ustedes esté yo, porque todos somos uno. Y no va a haber liberación del ser humano al final, integración de nuevo hacia una nueva conciencia, hasta que todos y cada uno de los manifestantes de esta Tierra Media haya logrado su regreso a casa. Y nos gusta pensar que el coaching ayuda a eso. Ponemos este grano de arena. Quizá el gran concierto kármico nos diga que sí o que no, no lo sabemos. Pero al menos en eso estamos. Y yo en este momento abro el micrófono para ustedes y dialoguemos, preguntemos, profundicemos, co-construyamos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Qué maravilla, qué inspirador. ¿Quién quiere empezar a preguntarle cositas? Ha levantado la mano Lola. Por ejemplo. Hola, no sé si me escucháis bien porque el sonido es un poco regular siempre, ¿sí? Muchas gracias, Alberto, un placer. Te he conocido y estar aquí es un privilegio para mí. Mi nombre es Lola, soy una de las últimas alumnas y recién nombradas todavía en prácticas coach por Cristina, por Cris Bolívar. Y bueno, estoy en mi primer rodaje de puntillas. Y la pregunta que le quiero hacer es que Cris lo saben las compañeras que estuvieron conmigo, decir que soy estudiante de Cábala ya es demasiado, pero tengo mucho interés por la Cábala y vivo mi mundo desde esa perspectiva. Y lo que me está ocurriendo con estas primeras prácticas, con mis primeros coaches, es que todo lo que me llega a través de ellos no hago más que trasladarlo a lo que podría ser interpretación a ese nivel. Entonces lo mantengo, nunca mejor dicho, en el SOT, en el secreto. No revelo que yo tengo ese conocimiento y por dónde yo puedo ir viendo en las hipótesis que puedo generar y el camino que yo pienso desde ser nada, ¿no? Desde la humildad mía que podría esa persona, ese alma tener. Y lo que hago es acompañar con las preguntas un poco para indagar y que sean ellos los que lleguen, ¿no? Pero mi duda es que alguien que ya ha vivido un ejercicio desde el punto de vista más gnóstico, hermenéutico, todo lo que estamos comentando, ¿cómo se plantea esto en sesión? ¿Se vive como se lo estoy viviendo yo? ¿Se maneja desde ese punto, ¿no? Desde el haber pasado cada uno y que estamos haciendo ese proceso de autoconocimiento? La hablo a nivel personal, yo obviamente sigo en mi camino, ¿no? Y sigo saliendo de casa y volviendo, ¿no? Cada vez que me renuevo, ¿no? Pero ¿desde dónde y cómo se hace un trabajo desde ese punto de vista diferente de coaching? Muchas gracias.
Gracias a ti, Lola. Bueno, antes que nada, no vaya, ni Chris ni yo somos un Jivan Mukta, ¿no? O sea, este, estamos en el camino. Y esto es interesante porque dentro de las catedrales góticas, en el piso siempre habrá un laberinto. Ustedes conocen el laberinto de Chartres. El camino de vuelta al centro es un camino que al parecer nos acerca al centro y luego nos acerca otra vez a la salida. Y hay que seguirlo caminando. Nosotros no estamos, bueno, no voy a hablar de nosotros, voy a hablar de mí en este caso, no estoy ni cercanamente este, a llegar al centro, vaya, para nada, pues, ¿no? Y siguiendo el camino que tú has elegido, el camino de la Kabbalah, ¿no? Esto es interesante porque la novela de caballerías escrito por el Quijote, digo, escrito por Cervantes, Cervantes era un iniciado, ¿no? Y todo el Quijote es un texto cabalístico, ¿no? Esta caballería, la cabalá, la Dulcinea del Toboso, que es el plomo que se transforma en oro a su vista y demás, alquímico cabalístico. Es lo mismo que hemos estado mencionando, Lola. O sea, por un lado está el reino, que es el reino del cuerpo, ¿no? Y por otro lado está la corona o Keter, que es el reino de los cielos, que es el espíritu. Y esta disgregación en los diferentes clipots, ¿no? Que va bajando y se va desagregando esta energía, es el mismo camino que hace Inanna, esta diosa sumeria, a la hora de que se encarna, pues. Es decir, entonces el proceso de coaching tiene que ver con este irse despojando de lo adquirido en el descenso, ¿sí? Y poder llegar otra vez desnudo de fundamentalmente lo que mata a todo coachee, son los juicios que tiene sobre sí mismo y sobre la realidad, que no son otra cosa más que parte de la razón clasificadora del ego. Lo que hace Adán y Eva, mítico e histórico, como quiera que sea, a la hora de que comen del árbol del bien y del mal, es empezar a juzgar, adquirir razón. Y la razón es separadora, clasificadora, encasilladora. Y lo que el coach lo que el coach te va a llegar es con una serie de juicios impresionantes sobre sí mismo y la realidad, que lo que hacen es separarlo, primero, del gran concierto cósmico, segundo, del resto de la humanidad y tercero, de sí mismo. Entonces, tú en el camino que tú has seguido, el proceso de coaching es recorrer los círculos sefiróticos de vuelta hacia una posible integración con Keter. Y más allá de Keter, con el Ein Sof, ¿no? Aquel innombrable de nombre, pero eso ya sería muy ambicioso para el coaching. Pero por lo menos llegar, la labor del coach es llevar a tu coachee a nivel, ¿cómo se llama? El chakra del corazón, Tiferet, a Tiferet, o lo que en otras disciplinas se llama Anahata. ¿Por qué hasta ahí podemos llegar? Porque es el medio de los chakras, es el medio del árbol sefirótico. Tiferet es el que tiene conexiones con todo. Y si tú te fijas en la crucifixión de Cristo, cuando extendemos los brazos y perforan con su lanza el costado, están llegando a Tiferet. Hasta ahí es donde puede llegar el ser humano, el resto le corresponde a la divinidad. Entonces, cuando tú logras que tu coachee o tú misma lleguen a nivel de Tiferet, es el corazón, ese es el círculo transformador. Lo demás corresponde a las energías divinas. Llévalo a nivel de Tiferet, llévalo a nivel de Anahata, que es el amor. Hasta ahí se puede. Y entonces la divinidad o el vacío cuántico fluctuante hará el milagro o no lo hará. Pero tú a nivel de ser humano es a donde puedes llegar. Hasta ahí. Claro, esto no se lo dices al coachee. A eso me refería, claro. No se lo dices al coachee, porque no te va a entender y no solamente no te va a entender, lo vas a meter en un berenjenal que no tiene sentido. O sea, lo que importa es tus preguntas, tu presencia, tu contacto, tu relación, que encarnaría todo esto de lo que estamos hablando. Pero él no lo sabe, ni tiene por qué saberlo. Eso es. Eso es. Gracias, Lola.
Muchas gracias de verdad. Vaya, no tienen por qué saberlo menos que sean ustedes en este grupo, pues. Pero un coachí normalito, pues no, no, Gracias. para nada. Más preguntas. ¿Quién quiere compartir? Yo quiero apuntar algo. En primer lugar, muchísimas gracias, Alberto, porque eres un pozo de sabiduría y, como dice Cris, de inspiración. O sea, pues somos muy afortunados de poder escucharte esta tarde. Y yo justo esta mañana estaba leyendo este maravilloso libro que es tuyo, La razón intuitiva, y ha habido muchas cosas, ¿no? He subrayado muchas cosas, pero en la página 168 dice, si lo quería compartir aquí con todas las compañeras y compañeros, dice: el lector es el coach y el texto el coachee, alternadamente en un espacio-tiempo compartido. Me ha parecido súper revelador, ¿no? En esta analogía entre texto y lector, y no sé, lo quería compartir. No sé si quieres apuntar algo más o algo, pero me parece muy revelador de esta idea, ¿no? Gracias y gusto en saludarte, ¿no? Este libro, empezando por el título, sería un contrasentido a nivel de la razón, pues. La razón intuitiva o la intuición racional, si ustedes quieren invertir los términos. Y básicamente se debe a este tratar de hacerlo, porque ya lo han hecho gentes como Ricoeur o Gadamer, que de alguna manera han entendido que no se puede vivir el mundo o exclusivamente a través de la fenomenología, este mundo con este nivel de conciencia en el que tenemos, o exclusivamente a través de la razón. Y el mío es un intento modesto, a la sombra de esos gigantes, pues, de poder llevarlo a nivel de la interacción de coaching. La hermenéutica surge como una disciplina filosófica de interpretación de textos religiosos. Es decir, todos los textos religiosos están en clave, ¿no? Desde, los Upanishads, los Vedantas, el Tao, Te Ching, etcétera, pues. Porque tienen múltiples lecturas. Y las múltiples lecturas obedecen a diferentes niveles de conciencia. El problema con la hermenéutica es que los diferentes niveles de lectura se han querido hacer a través de la razón exclusivamente. Entonces, no es posible a través de la razón hacerlo más que a través de la razón, y podemos tener un nivel de lectura prácticamente literal. Ya Cris les ha comentado de Pardesh, ¿no? O sea, Pardesh es una palabra que quiere decir paraíso, y sus siglas representan diferentes niveles de lectura, desde el literal más burdo hasta el espiritual más profundo. Y si el que yo tengo enfrente es un texto que no puede leerse a sí mismo, yo como hermeneuta le ofrezco lecturas que yo veo sobre él. Esto es muy criticado a nivel de diferentes escuelas de coaching, porque creen que al coachí ser hermeneuta y regalarle una interpretación al coachí, el coachí la va a comprar completa, y entonces estaríamos manipulando al coachí. Esto es otorgarle muy poca autonomía al coachí y muy poco sentido común al coachí propio. No hay borracho que coma lumbre, como decimos en México, ¿no? Es decir, el coachí siempre está a un nivel en el que está para interpretar su propia realidad. Ahora, ¿en qué consiste la jugada de fenomenología y hermenéutica? En que nosotros debemos de ser capaces de leer a qué nivel está el coachí. Hace rato, Cris, platicábamos antes de cámaras, yo subí una alegoría a uno de los grupos que tenemos sobre un ratón y unos animales y demás, y contesta una persona que está muy molesto con la alegoría porque no sabemos cuál es el daño que hace un ratón de campo a una casa. Cuando dices, bueno, pero ¿a qué nivel de lectura está este personaje? Pues a nivel de lectura en el que está, a nivel, no es que no entienda, pues, es que entiende a nivel que tiene que entender. Y si el coachí que tenemos enfrente está a ese nivel, nosotros tenemos que colocarnos a ese nivel, y por eso tenemos que interpretarlo, pues, ¿sí? Y paulatinamente
lograr que él mismo entienda y comprenda que hay otros niveles adicionales que alcanzándolos él, el dilema que plantea en la sesión desaparece. Surgirán otros dilemas en su camino de vuelta al centro, por supuesto, pero ese dilema, o lo que llamamos en cierta escuela ontológica, el cambio de observador no se da al mismo nivel de comprensión, se da a un nivel superior de comprensión. ¿Cuántos niveles hay? Pues Pardes habla de 4, pero hay muchísimos niveles intermedios. Entonces, en este sentido, la labor del coach es comprender y entender a qué nivel está el coaching. Y segundo, dado que nos está contratando, poder ir haciendo preguntas paulatinamente para irlo llevando a un nivel donde él no quiere entrar porque le da miedo. Y ayudarlo a vencer ese miedo, porque cuando logra dar ese paso, ¿sí?, el siguiente recorrido en el laberinto, su dilema que planteaba desapareció, el del vestido para la fiesta desapareció. Y dice, entonces yo puedo empezar a comprender que mi dilema está en cómo me presento frente a los demás en grupo. Ok, y seguirán otros niveles, pues. Pero entonces el dilema del vestido desaparece. Pero también tenemos que hacer fenomenología. Y la fenomenología fundamentalmente no es con el otro, es conmigo. ¿Qué está pasando por mi cabeza, Jade, en ese momento que me está, y qué juicios están pasando y los dejo pasar? Para eso es muy útil la meditación, porque la meditación bien entendida no es poner la mente en blanco. A ver, la mente no se puede poner en blanco, como el estómago no puede dejar de secretar jugo gástrico, ¿sí? Es no subirme a los juicios que están pasando por mi cabeza, y cuando logro una cierta profundidad en esto, la cabeza tiene sus juicios y yo ya ni siquiera los veo, pues, ni siquiera los miro, porque en ese sentido no se puede hacer. Entonces, hermenéutica con el otro, fenomenología con uno mismo, para acabar, invertir los términos. Y entonces el coaching acaba siendo hermenéutica con nosotros, porque nos dice, entonces lo que tú me quieres decir con esta pregunta es esto. Y entonces se ve a sí mismo en nosotros y nosotros podemos contestar, bueno, ¿y tú cómo ves? ¿Es esta la lectura que tú ves en lo que de mi lectura que yo estoy haciendo? Tu lectura sobre mí es esta lectura tuya. Y entonces lo dejamos. Y va. Y ya terminó esto. No sé si arroja más luz, Jade, o no. Sí, yo creo que sí, De hecho, ahora mismo que decías esto último, ¿no? Se me ocurría el término de la intertextualidad, ¿no? Cómo vamos de manera, ¿no?, intersubjetiva mezclando esos textos y reinterpretando y reescribiendo los relatos, ¿no? Porque después de cada sesión te tocas tú y se toca el coachí, ¿no? Pasan Sí, cosas. por supuesto. Ahora, es importante hacer una limpia después de cada sesión. Y limpia quiere decir, limpio es, si te conocí ni me acuerdo. Vaya, porque vuelvo a tener que estar consciente en un momento presente para lo que sigue, pues. Porque entonces entra lo que se llama el desapego, que está a medio camino entre me compro todo y me importas un comino, ¿no? Y ese desapego es básicamente de lo que se trata. Entonces, se acabó esa sesión, se acabó esa persona, no pienso, no la veo, porque ella se queda con lo suyo y yo regreso a lo mío. Y durante mucho tiempo a mí me costó trabajo porque yo cargaba una energía después de las sesiones que decía, bueno, y en la noche no podía yo dormir y la taquicardia y todo el asunto, que decía, bueno, ¿qué me está pasando? Pues, ¿no? Pues que no he logrado ese desapego de lo que el otro tiene, que es suyo, le toca a él o a ella, no me toca a mí. Pero en ese momento presente solamente existimos los dos. No hay otra. No hay otra. Y luego regresamos a lo nuestro, pues. Esta intertextualidad ya quedó en mí con lo que hizo, pero ya no estoy reflexionando sobre ella. A lo mejor la saco en los cuadros que pinto, ¿no? Pero ya le toca al sueño o al arte sacar todo eso, pero racionalmente yo ya no me engancho, para nada. Como dicen en Cuba, cada cual con su maletín. Cada uno tiene que llevar su maleta, ¿no?
venía esa idea. Claro, porque si no el sufrimiento o el dolor se vuelve sufrimiento. Y si hay ciertas personas que tienen una cierta predisposición emocional, ustedes saben que hay 3 caminos para llegar al centro en el hinduismo, que es el karma yoga, el karma de las acciones, ¿sí? O el estar centrado en las acciones, en ayuda al otro, ¿sí? Estar haciendo en el mundo. Está el bhakti yoga, que es el de la devoción, y es el jnana yoga, o el del conocimiento y la sabiduría. Y esto es curioso porque hay un pasaje bíblico donde están los 3 hermanos que representan estos 3 caminos. Los hermanos de Betania, para aquellos de aquí que conozcan un poco la Biblia, y Cristo es muy amigo de los 3 hermanos de Betania, Lázaro, María y Marta. Marta es la afanosa, la que está haciendo cosas en casa, es el karma yoga, ¿no? María está a los pies del Salvador contemplándolo. Es el bhakti yoga, el del amor y devoción. Y Lázaro es el que muere y resucita a través del conocimiento, ¿no? Los 3 caminos están situados ahí. Si sabemos leer, todos los textos hablan de lo mismo. Entonces, esos son los 3 hermanos de Betania. ¿Cuál es el camino para ustedes? El mío es el jnana yoga. Yo de devoción y de andar haciendo acciones por los demás altruistas, yo paso. Yo paso. Claro, los 3 caminos se interrelacionan, pues, no están separados. Pero el mío es el del anacoreta, aislado en sí mismo, buscando en sí mismo lo que los otros, el mundo refleja. Soy un 5 en el eneatipo, ¿no? 5 combinación con 4, ¿no? Mi ser con esta combinación de ansiedad y depresión es un 4, y el 5 es el metido en un rincón mirando el mundo y analizándolo y pretendiendo antes. Yo creía que la vida se analiza, no se vive. Ahora he visto que el análisis viene después de la vida, ¿no? Pero ya estoy trabajando en mi 5, ¿no? Ya Cris dice, no te cases con eso, todos somos un poco de todo, todos somos de todo, pero bueno, ya hemos hablado de eso en el... Y lo que quiero con esta charla es darles todos estos caminos que Cris les plantea y los que ustedes eligen, todos confluyen. Todos confluyen. Nomás, más adelante, si elijan uno espiritual. O sea, yo no soy budista, pero conozco más de budismo que muchos que se dicen budistas. Elijan un camino espiritual y religioso. Es decir, a ver, el camino religioso es el exotérico, porque tiene ciertas reglas, ritos y pasos que hay que seguir, pero atrás está el esoterismo, ¿sí? Lo espiritual realmente. Pero hay personas que dicen, yo soy esotérico y no sigo ningún camino exotérico. No, es como pretender que no tenemos un cuerpo. Todo camino esotérico requiere un exoterismo. Toda práctica espiritual requiere ciertos ritos, símbolos, rituales y demás. Porque si no, cada quien acaba haciendo lo que se le pega la gana. Y entonces tenemos unos caminos que no nos llevan a ningún lado, pretendiendo tener la ilusión que nos llevan a alguno. Y no nos llevan a ninguno. No. Mi punto de vista, discutible, sí. Pero es una recomendación que me permite estas libertades del espacio que me abre. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuánto rato tenemos, Alberto? Yo tengo unos 15 minutos más, con gusto. Muy bien. ¿Quién quiere? Yo sé que ustedes están allá hasta las altas horas de la noche, pero está bien. Bueno, pues yo, Nuria. Me gustaría poner sobre la mesa esto que acabas de comentar sobre la conexión desde nuestro anahata, desde nuestro corazón, y el que somos uno, estos conceptos, para ser honestos y poder ver. Yo he estado 20 años en enseñanza y después otros tantos en terapias alternativas y mucho con sistémica, y habiendo hecho una formación de coach también, pero ahora dejándome llevar por esta supraconciencia inspirada, y entonces es como en ese presente, aquí ahora,
más allá de mi interpretación y prejuicios varios que puedan salir, es como, ¿qué viene? Desde aquí arriba, ¿qué viene? Y qué es... Cuando Hemos de dices que enfocar viene, aquí, cuando ¿no? dices Y que desde... viene, ¿a qué te ¿Qué refieres? viene? Sí. Pues más allá de lo que yo pueda pretender en sistémica, no sé si este concepto de la pedagogía de constelaciones es, pues claro, es el presente, pasado, presente, futuro, que está ahí presente y sale pues todo lo que hemos sido, todo lo que ha sido esa persona, que además no es casual, también tiene que ver con algo que yo estoy trabajando. Por eso esto que comentabas de me voy a dormir con esa persona, si eso me revela o me interpela de alguna manera, he de tomar conciencia por qué me interpela, por qué me está ahí afectando eso. No es... sí, puedo hacer ese ejercicio de me lavo y ya está, pero yo he de ser honesta y decir, si eso me ha interpelado de esa manera, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No es casual porque somos uno, esto que decías, ¿no? Y bueno, pues entonces, claro, ahí salen cosas que como me sale en catalán, no las puc predir, salen No las puedo porque prever. son, no las puedo prever y salen ahí a ser trabajadas y que pueden, no sé, puedo poner ejemplos concretos de personas que pues no pueden concebir de alguna manera. Y de golpe sale un patrón de un bisabuelo que perdió hijos, su padre perdió hijos y es como, pues yo, un patrón que dice, pues yo tampoco tendré hijos porque si no, se van a morir. O sea, no puedes prever todo eso tirando del hilo, 1000 cosas que salen ahí extraordinarias. Y entonces es como esa confianza de dejarme llevar, dejarnos llevar, coach y coachee, si lo queremos decir así, ¿no? Y esa magia tan extraordinaria que cuando estás en conexión y estás en tu centro, ¡buah!, sobrepasa todo, ¿no? Y bueno, y a veces con humildad, porque te oigo hablar y digo, madre mía, no sé nada, es aquello de Sócrates, solo sé que no sé nada porque cada día no dejo de sorprenderme de todo lo que aprendo con mis coaches, hablando en esa terminología que vosotros ahora estáis, pero ya digo que yo ahora mismo lo contemplo todo lo que puedo contemplar desde una mente abierta, porque puede salir mucho más de lo que yo pueda conocer, pero que me viene así como un flash de luz, ¿no? Cuando dices de dónde viene, pues dile de luz, dile de la conexión de supraconsciente, ¿no? Desde mi corazón o mi alma corpórea a mi supraconsciencia o no corpórea, ¿no? De metafísica, de más allá. ¿Dónde quieres poner el acento, Nuria? ¿Qué es lo que quisieras a partir de ahí preguntarle o comentar? Sí, era solo poner sobre la mesa pues todo lo que ha salido, que me parece muy interesante, y sobre todo ese acompañar, no tanto desde nuestra pretensión humana, sino con esa mente abierta desde nuestro centro, a que nos podemos maravillar y sorprender si nos dejamos con esa mente abierta. Era solo exponer pues mi visión, que puede tocar pues cosas de los que estamos todos opinando, viendo, y en este caso él. Y bueno, él pues qué piensa de todo lo que he dicho. Yo lo que pienso es que estás apabullada. ¿Sí? Pero apabullada bien. A ver, que no te preocupe. No. Son No, muchos conceptos, yo pero estoy en realidad abierta. okay, mira, si tú logras una conexión con el otro,
Y yo a veces me ha tocado sentir que no soy yo el que hago las preguntas. Ujú, ujú, Que como estás en ese momento presente para el otro y el otro para ti, ujú, el otro eres tú mismo. Hablaba ujú, sobre la pertenencia a un sistema y constelaciones y demás, y si tú analizas eh, la Kabbalah o analizas este, los mitos antiguos, es que no hay más que una verdad trascendente. Todas las demás verdades que trae cada coachee o nosotros en este plano son múltiples, son infinitas todas esas verdades. Pero el proceso de coaching consiste en ir reduciendo la posibilidad de esas verdades, que no son otra cosa más que el producto de nuestros propios juicios. Y cuando vas reduciendo el espectro de juicios que el otro tiene sobre sí mismo y sobre el mundo que los rodea, y me refiero tanto positivos como negativos, ¿eh? O sea, por juicios no me refiero solamente a lo negativo. Porque cuando nosotros establecemos un juicio sobre la realidad propia o ajena, nos colocamos fuera de esa realidad que estamos juzgando. Y los procesos de coaching lo que tienen que llevar es, en primer lugar, al coachee a que aprenda a pertenecerse a sí mismo, ujú. a que aprenda a aceptarse a sí mismo en el momento presente en donde está, antes de querer llegar a otro lado. Porque si ustedes se dan cuenta, por lo menos a mí, la gran parte de los clientes, de los coaches que me llegan es porque quieren emprender ciertas acciones para lograr algo, pero sin estar en cabal aceptación de quiénes son ellos en este momento, con todo lo que ello pueda implicar. Y cuando empieza este proceso de aceptación, y este proceso de aceptación implica que su momento presente es el que tiene que ser de acuerdo a la pertenencia a un sistema familiar, social y global particular. Entonces la pregunta que empieza a hacerse es decir, bueno, entonces, ¿cuál es mi papel dentro de los sistemas a los que pertenezco? Ah, ahí empieza el asunto. ¿Cuál es mi papel? ¿Qué rol estoy jugando? ¿Y cuál quisiera yo jugar? ¿Qué rol? ¿Sí? Y no es una pregunta por las acciones, es una pregunta por el ser que llevará a un hacer eventual. Pero la pregunta es por el ser. Por ejemplo, regresando al ejemplo que yo me doy cuenta que soy alcohólico porque en mi familia hay 3 antepasados alcohólicos que se quisieron disfrazar y mi papel es ponerlos de manifiesto para rescatarlos. Y entonces en este proceso tú acabas dejando a los anteriores con lo suyo, ¿sí? Reconociendo, perdonando y aceptando, y en ese momento se rompe la cadena del sistema. Ya cumpliste con este asunto. Y toda la familia a tu alrededor se da cuenta que cuál era tu papel, poner de manifiesto a los antepasados negados. Entonces honramos al sistema. Si las personas en las empresas hicieran esto, honraran a la empresa, y la labor de la empresa no es generar riqueza material, la labor de la empresa es potenciar el desarrollo del ser de cada uno, el rol gerencial empieza a cambiar, ¿eh? Y se dan cuenta que se eficientizan los procesos, se hacen más efectivas las relaciones, empiezan a cumplir indicadores, pero el indicador no es la base. Es cuál es el sistema y por qué me tocó ser gerente en esta particular historia de la empresa. ¿Por qué yo? ¿Por qué en este momento? ¿Qué vine a hacer? Y entonces empiezan a tejer todo este asunto, ¿sí? Y la persona se da cuenta de lo que está haciendo en este momento, que está haciendo. El ser siempre es en gerundio. El ser siempre es en gerundio. Yo estoy siendo el que estoy siendo en este momento interactuando con ustedes. Saliendo de aquí, no sé. Y eso permite la desidentificación con uno mismo. Por lo tanto, la fenomenología propia, ¿sí? Y la hermenéutica queda para el otro. Pero una vez terminada la sesión, por favor, esto sí es una
Es un consejo directo, no pedido, pero dado. Sálganse. ¿Qué fue lo que dejó esta sesión en mí? ¿Qué me tiene de peor? Dejen que el supraconsciente y el subconsciente hagan lo suyo. No lo traigan al consciente. Déjenlo así. Muy bien. Gracias, Alberto. ¿Tenemos tiempo para una más? ¿O Una cómo lo más, tienes? con gusto. Una más. Una más Venga, con gusto, Esther. claro. Bueno, primero de todo, gracias Alberto, porque bueno, muy inspiradora, es muy inspirador todo lo que comentas. Referente a esto que comentabas hace un momento, sí, yo lo que he notado es que efectivamente, o sea, las sesiones, aunque uno quiera vaciarse y limpiarse, en el subconsciente es que es como que se te va quedando ahí un rastro que te va desvelando cosas, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto me da por pensar que el coaching es como si nos estuviera buscando, como si hubiera algo que nos hiciera que nos encontráramos de manera maravillosa, ¿no? Porque me está pasando que incluso, no sé, yo estaba pidiendo claridad, ¿no? En algunos asuntos, mucha claridad, descubrir cosas y se me han ido descubriendo a medida que he ido haciendo sesiones de coaching, ¿no? Pero sin venir a cuento, o sea, mi subconsciente está trabajando ahí, trabajando, cosas que yo no me atrevía a soltar, pues nada, las estoy soltando, ¿no? Y se me están desvelando. Entonces no sé hasta qué punto crees que eso, que muchos coaches aparecen, ¿no? En el momento adecuado, que incluso nosotros como coaches necesitamos, ¿no? No sé si crees. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, te pongo el ejemplo mío, pues. Yo vengo de dos familias. Una familia, la parte de mi madre, de abogados. Todos son abogados, incluso mis sobrinos, todos son abogados. Es increíble. De 70 personas en la familia, 68 son abogados. Y por el lado de la familia de mi padre, no estudiaron nada, todos son artistas, coreógrafos, músicos, pintores y demás. Y yo de alguna manera lo que pinto, lo que alcanzas a ver aquí atrás quizá, ¿no? Es un asunto de que yo encontré que sintetizando mis dos familias, hago una pintura muy geométrica, rigurosa, pero todo el fondo es tipo Jackson Pollock, ¿no? Aventado y salpicado, pues, ¿no? Es decir, mi lado izquierdo está dominado por la racionalidad de mi madre, que siempre vio menos a mi padre, porque mi padre no estudió nada y me enseñó a pintar y todo. Y por el otro lado, mi hemisferio derecho, yo soy zurdo, ¿sí? Que está el mundo de mi padre. Ellos acaban divorciados, finalmente, y yo, el hijo mayor, y digo, ¿por qué soy 5 y 4 en los eneatipos? 4 es el lado de mi madre. Este asunto del drama queen y de toda esta emocionalidad desbordada y todo, a pesar de que su familia viene de abogados muy derechos, mi madre era así. Y por otro lado, la parte de mi padre, que pudiendo ser artista, yo soy el 5, ¿no? Mi padre era muy riguroso en su vida, pues, ¿no? Como eran los abogados. Entonces, ¿por qué se casan mi madre y mi padre? ¿Y por qué yo salgo así? ¿Y por qué decido yo expresar todo esto a través de la pintura? ¿Y qué papel me toca en mi familia? Yo lo vine a comprender a mis 60 años. Pero pasaron muchos años en mi vida en la indefinición total. Yo estudié arquitectura para poder combinar los dos mundos, nunca me gustó. Acabé en el coaching y mañana quizá acabe en la cocina africana, yo no sé, haciendo, yo qué sé, ¿no? Pero todo en la vida se ha ido presentando y no, yo no estoy tratando de buscarle una explicación, se va dando, como tú dices. O sea, va diciendo, esto, acá, aquí, allá. Yo tomo un lienzo en blanco y empiezo a
a sacar, ¿no? O sea, yo no estructuro y no mido y no... O sea, ¿y ustedes por qué son coaches? ¿Por qué decidieron, supuestamente decidieron, o la vida decidió por ustedes y los coloca en un lugar en donde tienen que estar? ¿Y por qué el tipo de clientes? Ahora voy a esa parte. Mis clientes son todos ingenieros de la industria automotriz. A mí nunca me gustó la ingeniería y nunca me gustaron los coches. ¿Por qué la vida me colocó con esos clientes? Para poder entender a los 8 y unos. Todos son 8 unos, o si lo ven desde otro tipo de vista, 8, 7 y 13, ¿no? Y son controladores, perfeccionistas, egoicos, racionales. ¿Por qué tengo yo que aprender de ellos? Que he aprendido una manera de hacer coaching distinta a lo que puede hacer un 8 y un 1. ¿Sí me explico? Esa es, yo por eso estoy aquí y estoy en esto. Pero yo no lo elegí. Se va dando. ¿Qué aprendo de los ingenieros? ¿Qué aprendo de la estructuración a ultranza de este mundo? ¿Y qué tienen ellos que aprender de mí? ¿Por qué me buscan a mí pudiendo buscar a otra persona? ¿Qué ha pasado? Y esas son preguntas para ustedes en su vida. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué eligieron esta profesión? ¿Qué pretende su subconsciente y su supraconsciente? Finalmente, enseñarles. Pero no se lo pregunten racionalmente. Para eso es el sueño también. Yo me he cachado levantándome a las 3 de la mañana con un modelo, tengo varios modelos de coaching, en donde sale solo. Me paro, busco una hoja, una pluma y el modelo sale y me vuelvo a dormir, ¿no? Dejen que las 3 esferas hagan lo suyo. Yo les agradezco mucho, de verdad, de profundidad, porque lo que hace Cris no es el común y corriente de diferentes escuelas de coaching. No digo que no haya otras, pero también por algo en este mundo a Cris y a mí nos puso en este camino. Dios sabrá por qué. Pero aquí estamos. Y es un gusto, un placer, un privilegio. Muchísimas gracias, Alberto, por dedicarnos tu tiempo, que sé que está absolutamente lleno de actividades, de compromisos, de clientes, de todo, y sin embargo has venido aquí a compartir con nosotros. Así que 1.000.000 de gracias, ha sido interesantísimo y nada, y seguimos en contacto como siempre y para cualquier cosa. Claro, gracias a ustedes. Alberto. Tengan buena tarde, buena noche. Gracias. Gracias. Normalmente. Muy bien. Gracias. Pues hemos terminado ahora. Yo, como os decía antes, me quedo justo para 1 minuto o 2 para cerrar esto. Y os dejo con Jade, que va a ser la anfitriona, porque me han puesto hora con el... Mira, ya me suena la alarma. Me han puesto hora con el médico de estas cosas que intenté cambiarlo, pero es cuando es, y si te va bien, bien, y si no, también, ¿no? Entonces no he tenido más remedio. ¿Algo que queráis comentar antes de que yo me vaya? Pásanos la grabación que la tengo que repasar 14 veces. Por cierto, voy a parar ahora y vuelvo a grabar ahora.